Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, mirando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. La presidenta de Petropar, Patricia Zamudio. Yo no conozco internamente Petropar, tiene muchas denuncias. Desde el inicio, los medios de Cartes le dieron con todo. Se la vincula mucho al sector privado. Algunas presencias inoportunas, como por ejemplo la comitiva del Vaticano de gente vinculada al sector petróleo, del presidente Mario Aldo, y otros hablan de que es una actora del sector privado al frente de Petropar. Cuando un funcionario es muy cuestionado, indiciado de corrupción, personalmente yo tengo una opinión. Hay que separarlo y que aclare. Pero porque afecta al desempeño institucional. Puede ser injusto lo que te digo. Sí, a veces es injusto. Pero políticamente necesario. En política no todo lo que se hace es justo, pero necesario, ¿verdad? Entonces, esta señora tiene muchas acusaciones. Yo no conozco su desempeño. También hay acusaciones sobre el anterior presidente de Petropar en la época de Cartes, ¿verdad? Entonces hay que aclarar, porque Petropar, IPS, Itaipú, Yacyretá, aduanas y puertos son los grandes focos de movidas de dinero. Y son los grandes focos y cotos de presa de los políticos y de los grupos de intereses y factores de poder. Una cartera por donde pasa mucho dinero, que tiene mucho que ver con la situación económica del país. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Arnoldo Wins. Está en manos de un hombre honesto, de un hombre que conoce la realidad del país, porque antes de ser senador, él tenía un programa en el cual recorría todo el país. Es un hombre muy vinculado. Siglo a siglo, creo que se llama. Creo que sí. Muy vinculado a la región occidental, que necesita mucha inversión de infraestructura y desarrollo. Vince lo tiene, es honesto y conoce. Muchos dirán, es un teólogo, ¿qué hace un teólogo de obras públicas? Por supuesto, ese cuestionamiento es válido, pero hace mucho que no está un hombre que se destaca por su honestidad en ese cargo. Incluso se pensaba, hay gente de plata que se fue ahí, que está muy cuestionada hoy en día. Y vamos a ver en el futuro cuántas denuncias judiciales hay contra unos cuantos que estuvieron. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, el Metrobús, Jiménez Gaona, el Metrobús. Y es un amigo de la época del colegio, yo lo conozco, su padre también. Y el Metrobús, y los responsables del Metrobús, ¿y cuánto se gastan en el Metrobús? Y ahí está. Comerciantes quebrados, obra paralizada, nadie dice esta boca es mía.
El Metrobús, un gran fracaso del gobierno de Cartes. Maquillado por todos sus medios. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántas cabezas tiene que robar? ¿Cuántas denuncias penales tiene que haber ahí? Muchas. ¿Quién es una persona, un político que está cerca del presidente de la República? Un político que puede darle un sustento al presidente de la República actual. José Alberto Alderete. Marito fue su candidato a vicepresidente en la interna colorada del 2007. Siempre hizo política con él. Y yo creo que tendría que ser el hombre principal en el Palacio de Gobierno. Considero un error que él esté en Itaipú. Tendría que estar en el Palacio operando todas las cuestiones con Marito. José Alberto Alderete Ramírez. Vimos que ahora renunció al movimiento Añetete el actual gobernador de Alto Paraná, Roberto González Baezken. Se habló, se dijo, se murmuró que estaría fuera por una diferencia con el señor José Alberto Alderete. Y por el otro lado, hablaron de que había una fusión y una unión con el actual vicepresidente de la República y que supuestamente crearían un movimiento, digo bien, juntos dentro del Partido Colorado para pujar por la presidencia de la Asociación Nacional Republicana. Yo creo que Roberto González Baezken no necesita para estar con Hugo Velázquez. Tiene un peso propio de gobernador de Alto Paraná, tiene mucho dinero, es uno de los propietarios de una universidad privada en Alto Paraná. Y creo que esto que hizo Roberto González Baezken es una demostración de su propia fuerza. Obviamente Itaipú es clave en Alto Paraná y Canindeyú, zona donde está Roberto González Baezken como gobernador, y al no poder posicionar a su gente, a Roberto le molesta eso. Le ha de molestar también la fuerza que tiene Alderete con el presidente. Entonces en política a veces se dan estas rebeldías o estas reacciones para posicionarte mejor. Pero yo creo que Roberto González Baezken, lo conozco hace mucho, es un hombre que ha conseguido construir un poder político propio, mucho más allá de Añetete. ¿No te parece que de repente se ve como una caja de beneficencia a una entidad como Itaipú, por ejemplo, que o quiero nombrar mi gente o necesito recursos de Itaipú para tal o cual cosa? Y si eso no ocurre, me enojo y me voy. ¿No ocurrió a lo mejor eso con el gobernador? Y podría ser, sí, y está mal. Porque los famosos gastos sociales de Itaipú, que comenzaron en el gobierno de Duarte Frutos, son negativos. Son negativos. Por un lado positivos, porque permiten una rápida ejecución. Y como son gastos sociales, una entidad binacional cubre donde el Estado no cubre. Pero ese no es el rol de Itaipú. Itaipú es una entidad hidroeléctrica, ¿verdad?, que tiene sus fines específicos. En todo caso, que es royalties que cobramos de Itaipú, el Estado reasigne a esas áreas de educación, de salud, social, etcétera, etcétera. Entonces, al entrar en esto Itaipú y al entrar en esto Yacyretá, es una fuente de eventuales corruptelas o corrupción, ¿verdad? ¿A quién le entregas la plata? Le entregas a los intendentes, le entregas al gobernador, le entregas a dirigentes sociales, a dirigentes locales. ¿Quién controla esa plata? En Itaipú Yacyretá casi no se controla. La Contraloría no podía entrar a Itaipú Yacyretá hasta hace poco, ahora recién está entrando. En Argentina y en Brasil sí entra. Entonces es un dinero de difícil control, porque la ley de contrataciones públicas nos rige ahí. Entonces, porque se rigen por los tratados binacionales, entonces es una zona gris. Y todo lo que es gris es fuente de corrupción y es fuente de mal manejo. Así que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Le ves como un gran triunfo del gobierno actual lo que pasó en el caso Arron Martí? Sí, señor. Es uno de los grandes triunfos. Uno de los grandes triunfos de este gobierno es el apego a la ley, el apego a la Constitución. En la lucha contra el crimen organizado, que a lo mejor no se percibe, no se ven obras. ¿Por qué? No se ven ¿Por qué rutas, no se percibe? ¿Por qué no se percibe? Porque hay una cultura de la corrupción en Paraguay instalada. Porque hay que dejar de poner en moda la corrupción, de festejar al corrupto, de idolatrar al corrupto y poner en moda la honestidad. Uno de los grandes triunfos de Mario ha sido el caso de Ronnie Martí. No solamente hubo por el dinero que dejamos de pagar, que de hecho no lo teníamos que pagar, sino que porque es un mensaje fuerte y contundente a estos grupos delictivos que están dentro de la industria del secuestro, lo cual es, a mi criterio de entender, uno de los peores crímenes que existen. Claro, la industria del secuestro, como lo dijo Antonio Bernardi, lastimosamente el final de Bernardi va a dar muchos resultados, lo dijo cuando ocurrió que el primer secuestro lastimosamente dio. Entonces, la industria del secuestro se nutrió de secuestrados que pagaban por su rescate, caso Fidel Zavala.
por la querida difunta Cecilia también se pagó un rescate y la mataron, ¿no? Entonces se nutre de eso. Pero a la vez se completaba el circuito. Ciarrón y Martí, cuando iban a ser juzgados, se escaparon a Brasil, estuvieron refugiados y encima consiguieron una indemnización del Estado paraguayo. ¿Por qué avanzó tanto el juicio? ¿Por qué avanzó? Avanzó mucho el juicio porque ellos plantearon por las vías pertinentes. Hay una zona gris que hizo el gobierno de Lugo en el tiempo que estuvo con respecto al caso. Lo que querés decir, a ver, que porque Lugo era el presidente, avanzó ese juicio. No, pero hay que investigar. ¿Qué pasó en esos 5 años de gobierno de la Alianza con respecto al caso de Ronnie Martí? Los 4 años de gobierno de Lugo. Porque hay que mirar que la Coñata era el canciller y la Coñata fue uno de los médicos también que estuvo en la Junta Médica. La Junta Médica, ¿verdad? Entonces, cuando se nos inspeccionó a Ronnie Martí. Que hay que ver, porque tiene una primera fase, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad? Y de ahí pasa a la Corte. Y en la Corte, cuando estaba ahí, el procurador lanzó el grito de alarma. Este caso se ganó más que por la eficacia de los actores locales, porque esta gente abusó. Se fue a pedir dinero de forma inadecuada y no pudo probar el secuestro de Ronnie Martí de parte de Fuerzas de Seguridad. Más que por acción y por la presencia del presidente. Por eso, políticamente se manejó bien, estuvo bien la presencia de Mario Abdo Benítez. Estuvo bien. Yo respeto mucho el equipo local que se armó, pero no estoy de acuerdo que no se haya contratado especializados en derechos humanos o especializados en el extranjero. Pero el resultado fue óptimo. El resultado fue óptimo, ¿por qué? Porque la pretensión fue desmedida, porque la pretensión fue inadecuada y no probada, y por la calidad de los jueces de la Corte Interamericana, y porque Mario realmente se portó. Crea jurisprudencia. Nunca había ocurrido un caso similar en toda la historia. Un gran triunfo del Paraguay. Y te digo, la fortaleza del gobierno, cumplimiento de la ley y la lucha contra el crimen organizado. Por eso es que es peligroso para Mario pactar con los que estuvieron por violar la Constitución. Por eso es que hablamos de gente peligrosa, aunque sea de su partido. Porque está dispuesta a hacer cualquier cosa a cambio del poder. Y eso no es lo que le hizo llegar a Mario Abdo. A Mario Abdo le hizo llegar el apego a la ley, el respeto a la ciudadanía y el servir a la sociedad. Blas Llano, presidente del Senado. ¿Van a jurar Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes como senadores activos? No pueden jurar ante él. La única ocasión... ¿Por qué no pueden jurar ante él? No. La única ocasión en que un presidente del Congreso, del Senado, toma juramento a sus pares es cuando asume, el 30 de junio. Después ninguna. Todos los juramentos de ministros de la Corte se hacen ante el Pleno. Todos los juramentos se hacen ante el Pleno. Tiene que construir el quórum. Tiene que estar de acuerdo el cartismo, el llanismo y el abdismo. ¿Y si están de acuerdo? En el abdismo hay 3. ¿Quiénes son? Que no le son leales, no son funcionales al cartismo. ¿Quiénes son? Blanca Velar, Martín Arévalo y Rodolfo Friedman. ¿No dijiste que ellos 3 son solamente los leales a Marito? Sí, señor. Y justo esos 3 son los que no le darían el voto. Entonces, para que pueda jurar Nicanor y Cartes se necesitan 23 personas. Y esas 23 no van a estar con estos 3. Quiero hacerte esta relación. Vamos a suponer que tengan los votos. Supongamos. ¿Quiénes son los 2 senadores que tienen que salir para que entren ellos 2 según reza los estatutos de la Cámara Legislativa? No, los siguientes de la lista de senadores, que son Rodolfo Friedman y Mirta Bucinqui. ¿Vos crees que ellos van a votar? Nadie vota contra sí mismo, y menos contra la Constitución. O sea, ahí tenés 2 votos. Perdón, me olvidé de Mirta Bucinqui. Mirta Bucinqui, que es la bancada independiente que está con Lilian Sabanía, tampoco va a votar. 4 votos. O sea, entonces, no van a jurar Nicanor ni... Yo creo que no, porque el pacto no alcanza hasta ahí. Y porque va a ser difícil convencerle a estos actores de eso. Sí para la gobernabilidad de Mario Abdo, pero no para ellos 2. Pues a salvo que los convenza. Y espero que Marito no pise ese palito de violar la Constitución y la ley, porque su capital político principal es ese hoy, con este gabinete mediocre. Sí lo digo, claramente.